Si le preguntás a cualquier persona qué es Disney, te van a decir el estudio que hizo clásicos como El Rey León, Aladín, La Bella y la Bestia. Si le preguntás qué es Disney en 2025, la respuesta es el estudio que te mete moralejas con cucharón y te arruina la infancia una película a la vez. Porque si algo nos dejó en claro Snow White es que Disney ya no sabe lo que está haciendo. Estamos hablando del mayor desastre cinematográfico de la compañía en años. Pero lo peor de todo no es que la película sea mala, es que se veía venir desde el día 1 y nadie hizo nada para frenarlo. Desde el casting hasta la promoción, pasando por un guión remendado con cinta scotch, Snow White fue una muerte anunciada. Y no me malinterpretes, no es que la gente odiara la idea de un live action, no es que nadie quisiera una nueva versión de Blancanieves. El problema es que esta película nunca quiso ser Blancanieves y la gran protagonista de este quilombo, la que prendió fuego todo con una sonrisa en la cara, fue Rachel Zegler, una actriz talentosa con una voz increíble pero con menos filtro que Johnny Somali. Hoy vamos a ver cómo Disney transformó un ícono en un chiste, cómo Rachel Zegler se saboteó la carrera en tiempo récord y por qué este desastre puede ser el punto final de la era de las agendas en Disney. Rachel Zegler tenía todo para convertirse en la nueva cara de Disney. Viene de protagonizar West Side Story con Spielberg, su carrera estaba en ascenso, era la elegida para dar vida a un personaje legendario. Pero ¿qué hizo en lugar de aprovecharlo? Se pegó un tiro en el pie con cada entrevista que dio. La regla número 1 cuando te contratan para un papel así es respetar el material original. Podés modernizarlo, podés darle un toque nuevo, pero no podés pararte frente a una cámara y decir que el cuento que le dio vida a tu película es una cagada. Y Rachel lo hizo varias veces. Se rió del clásico de 1937, dijo que El Príncipe era una cosa. Insistió en que su Snow White sería feminista y empoderada y hasta remató con que su personaje no iba a esperar al príncipe porque ella tiene cosas más importantes que hacer. Básicamente se metió en un personaje que odia su propia historia. O sea, ¿qué carajo estás diciendo? Te dieron el papel de tu vida y lo primero que haces es insultar la historia original y a los fans que crecieron con ella. Imagínate que te contratan para jugar en el Real Madrid y en la primera entrevista decís el fútbol tradicional es anticuado y vamos a jugar sin delanteros ni arcos porque ahora importa el espíritu de equipo. Anda para allá, bobo. Anda para allá. Te echan a patadas antes de que termines la frase. Y esto no es un tema de querer cambios o hacer algo nuevo. El problema es la actitud. Emma Watson fue una bella feminista en La Bella y la Bestia y nadie la odió. ¿Por qué? Porque no salió a bardear a la película original. Rachel no entendió esto y lo peor no es que haya dicho estas cosas. Lo peor es que cuando la gente la criticó, en vez de bajar un cambio, dobló las apuestas. Cada entrevista era una provocación nueva. Cada declaración parecía hecha para hacer enojar al público que tenía que ir a verla al cine. Y cuando Disney se dio cuenta de que la estaba cagando, trataron de esconderla. La mandaron a hacer prensa lejos, limitaron sus entrevistas, pero ya era tarde. La imagen de Rachel Zegler versus Blancanieves estaba instalada. Resultado, un fandom que la odia, una película que nadie quería ver y una carrera que ahora está en modo a ver quién la contrata después de esto. Si mañana me llaman para hacer de Barbie en una película de Barbie, la conversación no duraría ni 10 segundos. ¿Por qué? Porque sencillamente no encajo en el papel. Bueno, eso es lo que pasó con Rachel Zegler y Blancanieves. No es un tema de racismo, es puro sentido común. El cuento dice, textual, blanca como la nieve, labios rojos como la sangre, cabello negro como el ébano. No es una descripción flexible, no es algo que puedas interpretar de muchas formas. Es como si hicieras a Tarzán en Nueva York con traje y corbata, no tiene sentido. Y peor, ya no sería Tarzán. Y lo mismo está pasando con la serie de Harry Potter que está preparando HBO, donde supuestamente Papa Esiedu, actor británico de ascendencia ganesa, fue elegido para interpretar a Severus Snape. El problema, Snape tiene una descripción física clarísima en los libros. J.K. Rowling lo escribió como un hombre de piel pálida, con cabello negro grasoso y una nariz ganchuda. Toda su apariencia está construida para transmitir una imagen sombría, inquietante, casi enfermiza, que refuerza su personalidad oscura y su rol ambiguo en la historia. Pero ahora HBO decide cambiarlo por un actor con características completamente distintas, rompiendo con la esencia visual que el personaje tuvo desde su creación. No es una
una adaptación, es un reemplazo. Es el mismo error de Snow White. Cuando haces un cambio tan radical en un personaje icónico, lo que terminas creando es otra cosa. Ya no es Severus Snape, como tampoco es Blancanieves, porque cuando alterás un elemento tan fundamental de su identidad, deja de ser el personaje que el público conoce y pasa a ser una reinterpretación sin sustancia. Si querés hacer algo nuevo, crea una historia nueva, pero no vengas a cambiar personajes que llevan décadas instalados en la cultura pop y pretendas que la gente lo acepte sin cuestionarlo, porque ya lo vimos con Snow White y lo vamos a ver con Harry Potter. El público no se deja engañar, y lo peor es que muchas veces estos cambios ni siquiera serían un problema si supieran cómo manejarlos. Mira que esto tenía solución fácil, ¿eh? Si Rachel hubiera sido más inteligente con sus respuestas, la gente se lo tomaba de otra manera. Si en lugar de ponerse en modo "ustedes están mal y yo tengo razón", decía algo tipo: sé que mi casting es una gran diferencia con la original, pero les prometo que el espíritu de la película sigue ahí. Nadie la hubiera odiado. Pero no, su ego no la dejó. En lugar de tratar de calmar la polémica, se puso condescendiente y le habló al público como si fueran idiotas. Textual dijo que el príncipe era un stalker, un enfermito. Y claro, el rechazo fue inmediato. Porque esto no es un caso de hate porque sí. El problema fue la forma en la que ella lo manejó. Y acá entramos en lo más irónico de todo. Si Disney realmente quería que esta película fuera sobre diversidad e inclusión, ¿por qué contrataron a alguien que se puso en contra de su propia audiencia? Snow White terminó siendo el peor ejemplo de representación posible. En vez de sumar, en vez de generar interés, se convirtió en el ejemplo de cómo no manejar una película de un clásico. Y esto no es culpa de Rachel sola, esto es culpa de Disney. Porque cuando vos contratás a alguien para un personaje icónico, tenés que asegurarte de que sea alguien que entienda y respete la historia. Rachel Zegler nunca fue Blancanieves, no porque no pueda actuar, no porque no tenga talento, sino porque ella misma nunca quiso serlo. A ver, si tu película tiene dos protagonistas y se odian en la vida real, algo salió mal, muy mal. Porque una cosa es que los personajes en pantalla sean rivales y otra cosa es que en la vida real no puedan ni compartir el aire sin que se les note la mala onda. Rachel Zegler y Gal Gadot se detestan y no hace falta ser Sherlock para darse cuenta. Desde que arrancó la promoción de la película, las separaron como si fueran dos boxeadores antes de una pelea con Disney, asegurándose de que no coincidieran en entrevistas. Pero el momento cumbre de esta guerra fría llegó en los Oscar. Las pusieron juntas a presentar un premio y el nivel de incomodidad era digno de una cena familiar después de que alguien hablara de política. Cero química, cero conexión. Parecía que estaban leyendo el teleprompter con un arma apuntándoles de atrás. ¿Por qué tanto odio? Bueno, porque tienen posturas completamente opuestas en todo. Gal Gadot es israelí, tiene un perfil más conservador y aunque no se mete en quilombos, juega el juego de Hollywood sin levantar polémicas innecesarias. Mientras tanto, Rachel Zegler no puede abrir la boca sin alienar a medio mundo. Y la rivalidad no se trata solo de política, se trata de ego. Rachel se cree la dueña de la verdad absoluta, mientras que Gadot, con más experiencia en la industria, sabe cuándo quedarse callada y cobrar el cheque. La diferencia es clara. Gadot hizo su trabajo y se fue, mientras que Rachel quemó puentes, insultó a los fans y terminó escondida en la gira de prensa para que no siguiera hundiendo la película. Y lo más irónico de todo es que en la película las dos supuestamente tienen que llevar adelante el conflicto central. Pero cuando ni siquiera pueden fingir que se soportan en una entrega de premios, es obvio que en la película la cosa tampoco funciona. Disney contrató a dos actrices que se llevan peor que un hincha de Boca y uno de River en la final de la Libertadores. Y eso, para una película donde la dinámica entre heroína y villana es crucial, es un error garrafal. Imagínate que estás viendo una película y de la nada el personaje principal cambia de personalidad como si fuera una serie mal doblada de los 90. Bueno, eso es Blancanieves. El guión fue escrito, reescrito, reescrito y parchado con más remiendos que un auto de los 80. En un momento, Rachel Zegler actúa como una Blancanieves clásica, tierna, dulce, amigable, y a los 5 minutos se convierte en una revolucionaria con discurso de comité estudiantil.
y después vuelve a ser dulce, y después empoderada otra vez, y después... Bueno, ya entendieron. No es que el personaje tenga un arco de transformación, es que el guión es un quilombo y Snow White cambia de actitud según el día en que se grabó la escena. No, ¿por qué pasó esto? Porque Disney no tenía idea de qué historia quería contar. Al principio, la idea era hacer un homenaje al clásico con un toque moderno. Después vino la fase de hagámosla feminista porque Twitter lo pide. Y cuando vieron el quilombo que se estaba armando, hicieron reshoots de emergencia para arreglar el desastre. Pero los reshoots no arreglaron nada, al contrario, lo hicieron más evidente. Hay escenas donde cambia el tono de la película de un plano a otro, personajes que desaparecen y después vuelven sin explicación, momentos donde Snow White menciona a alguien que nunca vimos porque su escena fue eliminada, pero se olvidaron de borrar el diálogo. Es un quilombo narrativo donde nada fluye y todo parece pegado con engrudo mal hecho. Encima, la historia de Blancanieves siempre tuvo un mensaje claro: la bondad vence al mal, la belleza está en el interior, el amor y la amistad te salvan. Pero en Snow White el mensaje es: no necesitamos hombres, no necesitamos amor, no necesitamos nada. Pero a la vez la protagonista no hace nada para ganarse su victoria. Entonces, ¿cuál es el punto de la película? Ni Disney lo sabe, y eso es lo peor. Si un día querés un ejemplo de cómo Disney arruinó su propia agenda en tiempo récord, este es el caso perfecto. Primero anunciaron que no habría enanitos, que era ofensivo, que había que modernizar la historia, que bla bla bla. Los reemplazaron por 7 bandidos diversos porque Peter Dinklage, el actor de Game of Thrones, dijo que los enanos eran un estereotipo. Pero después pasó algo que Disney no vio venir porque es tan total y completamente fuera de la realidad. La gente se le fue al cuello. Los fans odiaron la decisión, los actores con enanismo salieron a quejarse porque los habían dejado sin trabajo. Básicamente Disney intentó quedar bien con todo el mundo y terminó quedando mal con todos. Resultado: tuvieron que hacer reshoots para meter enanitos en CGI a último momento. Pero claro, como fue un parche de emergencia, quedó horrible. Los enanitos en CGI parecen sacados de un videojuego de PlayStation 2. Hay escenas donde los bandidos y los enanitos existen al mismo tiempo porque no supieron qué hacer con ambos. No tienen ni un rol importante en la historia. Básicamente, Disney los puso ahí para evitar otra cancelación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No eran ofensivos? ¿Por qué los metieron después? Porque ni ellos creen en su propio discurso. Esta película es una lección de cómo no hacer inclusión. Si Disney realmente quería hacer un cambio, lo hacía bien, pero no, lo hicieron de la manera más torpe y obvia posible y la gente lo notó. El resultado: una historia que no tiene idea de lo que quiere ser y un desastre visual que da vergüenza ajena. Si alguna vez viste una película de Disney, sabés que el clímax es clave. Es el momento donde todo lo que se construyó a lo largo de la historia explota en una escena épica. Pero Snow White dijo: nada, demasiado esfuerzo, y nos regaló el final más anticlimático de la historia del cine moderno. Arranquemos con la secuencia de acción que tiene la misma emoción que hacer cola en la AFIP un lunes a la mañana. En el clásico de 1937, la reina malvada tiene un final espectacular. Perseguida por los enanos, atrapada en un acantilado, destruida por un rayo y cayendo al vacío con una muerte trágica y bien merecida. En la versión 2025, la gran batalla es Snow White caminando hasta el castillo y sacándose la capucha. ¿Qué? Sí, eso es todo. Los ciudadanos ven su cara y automáticamente deciden que es la reina legítima y la siguen como si fuera Jesucristo multiplicando panes. No hay resistencia, no hay lucha, ni siquiera hay dudas. Nadie pregunta: che, ¿pero esta piba no estaba muerta? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. ¿No es la misma que vivió toda la vida encerrada en un castillo y ahora mágicamente sabe gobernar? Nada. La ven y ya está. Yo he visto lo que pasa, lo que antes ha pasado, todo lo que pasará y lo que podría pasar, pero ¿esto de dónde salió? Y la reina malvada, en lugar de hacer algo malvado, sale y se rinde sola, porque sí, pero pará, que lo mejor es cómo muere. En vez de intentar pelear o usar magia oscura para defenderse, la bruja se va a su espejo a preguntarle si sigue siendo la más hermosa. El espejo le dice que no. Entonces agarra un palo y lo rompe y se muere. Sí, la villana se mata sola por un ataque de vanidad.
O sea, la reina supuestamente es una hechicera mega poderosa, pero un vidrio roto la manda al otro mundo momificándose y convirtiéndose en barro como si se tratara de una escena sacada de La momia con Brendan Fraser, solo que peor. Y para rematar, después de quedar hecha un fósil de arcilla, el espejo se la chupa como si estuviera cobrando una deuda pendiente. Lo más increíble es que incluso en La momia se veía más creíble. Es tan ridículo que ni los niños pueden tomarlo en serio. Es el equivalente a que Darth Vader resbale con una cáscara de banana en el clímax de Star Wars. Y así es como Snow White llega a su épico final. Sin esfuerzo, sin peligro, sin emoción. Si querían demostrar que Blancanieves podía ser una gran líder, lo lograron de la peor manera posible, sin que tenga que hacer absolutamente nada. Una cosa es que una película fracase porque el público no la entendió, porque salió en mal momento o porque la competencia la aplastó. Pero otra muy distinta es que el propio estudio sepa que tiene un desastre en las manos y haga todo lo posible para que nadie se entere hasta el estreno. Y eso es exactamente lo que pasó con Snow White. Las señales estaban por todos lados. No hubo preventa de entradas hasta 2 semanas antes del estreno. Algo impensado para un live action de Disney. Frozen 2 y El Rey León agotaron funciones un mes antes, pero con Snow White tuvieron que esconder las cifras para no hacer el ridículo. Cancelaron la premiere en Londres. Los grandes estrenos de Disney siempre tienen eventos en varias partes del mundo, pero acá directamente eliminaron la premiere europea. La premiere en Los Ángeles fue un chiste. Casi no dejaron hablar a la prensa y las entrevistas fueron ultra controladas para que Rachel Zegler no siguiera escupiendo veneno contra la película. Para rematar, Disney redujo la campaña de marketing a casi nada. Cero hype, cero entusiasmo, era como si quisieran que la película pasara desapercibida. Cuando un estudio tiene confianza en una película, hace lo contrario. Te llenan de trailers, entrevistas, publicidad en todos lados. Acá nada de nada. Acá fue, shh, no hagan ruido, capaz zafa si nadie se da cuenta de lo mala que es. Spoiler, no zafó. Disney intentó tapar el sol con un dedo, pero el público ya estaba preparado para ver la catástrofe en tiempo real. Cuando una película de Disney fracasa, fracasa a lo grande. Snow White logró lo impensado, perderle plata a una de las franquicias más icónicas del estudio. Los números hasta el momento son criminales. En Estados Unidos, la recaudación fue de $43 millones, mientras que a nivel mundial apenas alcanzó 87 millones, con un presupuesto que superó los 250 millones. Para no ser considerada un desastre financiero, tenía que hacer como mínimo 500 millones. O sea, Disney perdió entre 150 y 200 millones de dólares con esta película. Un Titanic financiero. Y lo peor de todo es que los números siguen bajando semana tras semana. Cuando una película es buena, el boca a boca la ayuda. Acá fue al revés. La gente salió del cine y le dijo a sus amigos: no la veas, te estoy haciendo un favor. Y Disney no puede permitirse estos fracasos porque no es la primera vez que les pasa. Ya lo vimos con Lightyear, Indiana Jones y El Dial del Destino y The Marvels, todas con la misma fórmula. Mensaje forzado, cambios innecesarios y protagonistas sin carisma. El resultado, fracaso total. Pero si querés una idea aún más clara de lo mala que es esta película, en IMDb tiene una calificación de 1.6 sobre 10. Para ponerlo en perspectiva, una de las peores películas del universo, Dragon Ball Evolution, tiene 2.5. Sí, tenés que hacer las cosas muy mal para estar por debajo de esa mancha oscura en la leyenda de Dragon Ball, esa aberración cinematográfica que todos pretendemos que no existe. Y lo más chistoso de todo, el post de Rachel Zegler festejando que es la película número 1 en taquilla a nivel mundial, lo cual técnicamente es cierto. Si ignorás que no tiene competencia, es como ganar una carrera de 100 metros contra una persona sin piernas. Ganaste, pero ¿qué valor tiene en realidad? Lo que pasó con Snow White es histórico. Disney quemó una de sus películas más icónicas, llevándola al fracaso absoluto. Rachel Zegler se arruinó la carrera sola, convirtiéndose en el rostro de un desastre que pudo haber evitado con un poco más de inteligencia y autocontrol. La taquilla dejó en claro que nadie quiere más de esto, con números que hicieron temblar a los ejecutivos del estudio. Incluso el propio CEO de Disney, Bob Iger, ya admitió que van a alejarse de este tipo de películas
película porque el público ya no cae en la trampa de los live action con agenda. Cuando haces una película basada en un clásico, tenés que respetar la historia original y a sus fans. Si querés hacer cambios, hacelos con sentido y sobre todo consciente de que te van a ir a ver niños, pero posiblemente irán más adultos que en aquellos tiempos disfrutaron el clásico. Pero no, Disney pensó que podía reescribir Blancanieves de arriba a abajo y que la gente iba a tragarlo sin chistar. Y el público dijo que no. Así que acá estamos viendo cómo Snow White pasará a la historia como el mayor fracaso de Disney en años. Y la pregunta final ¿es esto puramente otro error de Disney o hay algo más detrás de esta cadena de fracasos que parece no terminar nunca? Como siempre, la respuesta a todo esto te la dejo a vos. Comentame por ahí abajo qué opinás. No te olvides lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.